estudiamos el mundo para comprenderlo y para poder evolucionar. La inteligencia nos ha permitido forjar herramientas para comprender lo pequeño y lo infinitamente grande. Buenas tardes. Paso a desarrollar el tema, el método científico en la investigación. El método científico es una secuencia de pasos ordenados que utiliza el hombre de ciencia, respetando rigurosamente las técnicas y procedimientos de la ciencia, para adquirir nuevos conocimientos, objetivos y verificables. En nuestra vida diaria todos buscamos soluciones para determinados problemas, pero no utilizamos el método científico, por consiguiente todos los conocimientos que poseemos son empíricos, solo siguiendo los pasos del método científico se pueden llegar a conocimientos científicos. Pero entonces, ¿qué es un conocimiento científico? Paso a mencionar dos ejemplos. Primer ejemplo. Víctor Zamora justificó y defendió el uso de hidroxicloroquina e ivermectina en el país. En declaraciones a RPP, el titular del MINSA afirmó que esta pandemia está marcada por la incertidumbre y por el poco conocimiento de la enfermedad. Para eso tenemos un comité de expertos que nos recomendó continuar con la hidroxicloroquina e incluir la ivermectina. La hidroxicloroquina es un medicamento que hemos usado por años, igual pasa con el segundo, es un juicio de expertos. Esperar evidencia científica sería esperar un año, tiempo que no tenemos, reconoció Zamora ante el crecimiento de los casos en el Perú. Segundo ejemplo. La Organización Mundial de Salud, OMS, ha compartido recientemente, a través de su página web, un nuevo estudio científico que recoge los diferentes modos de contagio por el coronavirus. Una publicación que apunta directamente a las gotas respiratorias de más de 5 micras, principales responsables del contagio entre personas, desde que se comenzaran a registrar los primeros casos el pasado mes de diciembre en China. Tal y como explica el estudio, basado en el análisis de 75,465 casos de COVID-19. En China, las infecciones respiratorias pueden transmitirse a través de gotas de diferentes tamaños. Es evidente que el segundo ejemplo es un conocimiento científico. Antes de detallarte los pasos del método científico, me gustaría que vieras este esquema. Este se puede resumir en 7 simples pasos y que los científicos acostumbran a seguir para ofrecer una respuesta a ciertos problemas. A partir del método científico se pueden formular leyes para entender mejor el mundo que nos rodea, por eso es tan importante saber qué pasos seguir. Antes que Galileo, 1564-1642, aplicara los pasos del método científico, todos los fenómenos naturales, pandemias, sequías, tenían su origen en la divinidad, por eso la peste negra, que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353, se pensaba que era producto de un castigo de Dios. De acuerdo con el conocimiento actual, la peste negra irrumpió en primer lugar en la China, para después llegar a Europa, a través de las rutas comerciales. Como dato a reflexionar, el COVID-19 al igual que la peste negra se originó en China. Para una mejor comprensión del método científico desarrollaremos un ejemplo práctico titulado «La informalidad laboral influye en la propagación del COVID-19», utilizando cada uno de los 7 pasos del método científico. Está de más aclarar que la información utilizada para este ejemplo está fundamentada en fuentes científicas. Como primer paso del método científico tenemos la observación. La observación científica consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presente espontáneamente y naturalmente. Todo lo que puede ser apreciado por los sentidos lo reconocemos como una observación.
Por ejemplo, si observamos en los noticieros los casos de COVID-19 que aumentan exponencialmente, nos llevaría a preguntar el porqué de tal fenómeno preocupante. Las observaciones deben ser lo más claras y numerosas posibles, porque han de servir como base de partida para la solución de problemas. No todos observamos lo mismo. Ejemplo de observación. Marcelino observa el 7 de junio, con preocupación el noticiero. Es en ese momento donde se inicia el primer paso del método científico. 1. Observa según las estadísticas, que Perú superó las 5.000 muertes, siendo el tercer país después de Estados Unidos y Brasil en muertes para el mes de junio. 2. Las largas colas para adquirir el oxígeno medicinal para el tratamiento del COVID-19. Frente a estos acontecimientos, Marcelino se plantea preguntas: ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo sucede? Lo que vendría a ser el segundo paso del método científico, el planteamiento del problema que a continuación detallamos. El observador se plantea interrogantes de aquello que ha observado de una manera objetiva. De acuerdo al ejemplo anterior, el problema de investigación estaría definido de la siguiente manera: ¿de qué manera la informalidad laboral, que vendría a ser la causa del problema, influye en la propagación del COVID-19? Efecto. De acuerdo con el ejemplo anterior, Marcelino observó el noticiero. Al finalizar su observación, se planteó interrogantes referidas al problema. 1. La informalidad laboral de la población peruana está en la falta de recursos económicos para adquirir el oxígeno medicinal, por su elevado costo. 2. La propagación del COVID-19, 5.000 muertes para el mes de junio. Tercer paso del método científico: formulación de hipótesis. Se buscan posibles soluciones para el fenómeno. Es una posible respuesta a la pregunta, tiene carácter predictivo. Es una suposición inteligente que es necesario comprobar. En nuestro ejemplo, la hipótesis podría ser: la informalidad laboral influye en la propagación del COVID-19. A través de análisis documentarios debidamente comprobados, su fuente de información, Marcelino afirmara que la informalidad laboral ocasiona la propagación del COVID-19. A continuación mencionamos los documentos para la causa y el efecto, que confirmarían nuestra hipótesis. Documento 1. Nivel de informalidad laboral en porcentajes para el año 2019. El 72% de peruanos para el 2019 era considerado informal. El COVID-19 no hizo más que desnudar esta realidad dramática. Al respecto, podemos afirmar que son informales aquellos trabajadores, empresas, industrias o actividades que operan haciendo caso omiso o cumpliendo parcialmente con el marco legal aplicable, inobservando, entre otras, disposiciones laborales, tributarias y administrativas. En pocas palabras, son los trabajadores que no están en planilla. Estos no tienen salario promedio, seguro médico, vacaciones, licencia por maternidad y paternidad, entre otros. Segundo documento científico, se realizaron test de descarte para determinar los casos positivos para COVID-19. Los resultados. En el mercado de frutas, el 89.6% de comerciantes testeados dio positivo para coronavirus. La Municipalidad de La Victoria indicó que se realizaron 164 pruebas, de las cuales 147 dieron como resultado positivo para COVID-19. Por tal motivo, la comuna decidió que se cerrará el mercado minorista. Como se observa, los resultados son preocupantes, por el alto porcentaje de casos positivos para COVID-19. Quinto paso del método científico, la experimentación. La experimentación comúnmente se utiliza para comprobar ciertas hipótesis que se tengan acerca de algo. Generalmente estas investigaciones se realizan en laboratorios.
Una vez formulada la hipótesis, el investigador debe comprobar si es real, si es verdadera. Para ello se deben poner en práctica un sinfín de experimentos, cambiando las variables que participan en el proceso, y así poder verificar si se cumple. Siguiendo con el cuarto paso del método científico. Entendiendo que la causa del problema es la informalidad laboral en un 70%. Que asignamos como variable independiente, se manipuló esta variable de una forma controlada. Al hablar de controlada me refiero que el Instituto Nacional de Estadística e Informática era la encargada de designar a los beneficiarios de ese bono de acuerdo a ciertos parámetros, para buscar disminuir los efectos de la variable dependiente. Propagación del coronavirus. Se efectuó las siguientes medidas que consideraremos como experimento. Primer experimento: el bono 380 quédate en casa. Segundo experimento: el bono independiente. Tercer experimento: bono rural. Cuarto experimento: bono familiar universal. Si observamos la gráfica considerando que los bonos se dieron entre los meses de abril y junio, ninguno de estos tuvo un efecto, por el contrario se aumentó las muertes de COVID-19, por lo tanto se aprueba la hipótesis. Los martillazos llegaron a su fin. Consideramos como variables intervinientes que afectaron el experimento. Los datos del INE y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social fueron imprecisos. La corrupción. Nota: se realizaron otras medidas como el toque de queda, se cerraron los mercados, el distanciamiento social, pero eso no corresponde a nuestra investigación, por lo tanto no los consideramos. Quinto paso del método científico. Una vez analizados los resultados de la experimentación, habrá que valorar qué significado tienen en la aceptación o rechazo de la hipótesis, en base a si se cumplen o no las predicciones respecto al comportamiento de las variables, informalidad laboral y propagación del COVID-19, que deberían haber ocurrido si nuestra hipótesis fuera correcta. Con los resultados podremos responder a nuestras preguntas: ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo sucede y si este seguirá propagándose en los meses de julio y agosto? El análisis de los resultados de la investigación se representará en tablas y figuras. Sexto paso del método científico: se analizan las variables de estudio, los resultados de los experimentos y se saca la conclusión, es decir, es el momento en el que el científico se da cuenta de que lo que conjeturó o hipotetizó era verdadero o bien falso. Conclusiones. Primera conclusión. El 72% de trabajadores son informales en el Perú. Más de 12 millones de personas se dedican a actividades que no cumplen con la legislación laboral del Estado y se encuentran en situación vulnerable frente a la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19. Segunda conclusión. La propagación del COVID-19 se incrementó exponencialmente, a pesar de las medidas económicas, para apoyar al sector informal representado en los 4 bonos de ayuda. Tercera conclusión. El incremento de la letalidad por el COVID-19 se asoció a la informalidad laboral. Las debilidades se encontraron en el momento del diagnóstico de las gráficas estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Salud para los meses del 11 de marzo y junio del 2020, la cual valida la hipótesis de la investigación: la informalidad laboral es causa de la propagación del COVID-19. Finalmente llegamos al último paso del método científico. Comunicar los resultados de esa investigación para que pueda difundirse al resto de la comunidad científica. Las razones que motivan al autor a escribir un artículo científico o a presentar los resultados en congresos o reuniones científicas pueden ser de índole profesional, difusión del conocimiento, labor docente o requisito de una investigación, como personal, reconocimiento y estímulo personal. El éxito o el fracaso dependen de la forma de presentar los mismos.